Este cuento se llama Ronquidos, escrito por Michael Rosen. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también estaban dormidos. Todo estaba en silencio hasta que un ronquido de perro y gato se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca, y se acercó a perro y estornudó en la oreja de perro, pero perro no se despertó. Ya sé, dijo oveja, se acercó a perro y hizo ¡bú! Gritó en la oreja de perro, pero perro no se despertó. Yo sé, dijo gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir otra vez. Entonces gato hizo miau y vaca mu y la oveja hizo be y cerdita hizo oi, oi, oi y todos los cerditos oi, oi. Perro no se despertó. Luego al salir el sol, el gallo se despertó y cantó ¡Cocoruyú! Y perro se despertó sobresaltado y se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato y vaca y oveja y cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Perro estaba feliz jugando con los pájaros en el campo.